línea de largo del cuerpo, podemos decir que hay una parte anterior y una parte posterior. Anterior cuando es más cercana hacia la cabeza y posterior cuando es más alejada. Y eso se podría hacer en la cabeza, por ejemplo, en la parte anterior y en la parte posterior, en el tórax o en el abdomen. Si miramos de los costados tenemos los laterales, y si hacemos un eje perpendicular a lo que es el suelo, tenemos una visión del dorso, una parte dorsal y una parte ventral. La parte dorsal sería la parte que nosotros vemos, que consideramos como la espalda del insecto, y la parte ventral como lo que vendría a ser la parte del estómago del insecto. Ahora bien, lo mismo pasa cuando vemos los apéndices de cada insecto. Por ejemplo, veamos aquí este caso de las patas. Nosotros podemos hablar de una zona distal o apical cuando estamos más alejados del cuerpo, o una zona proximal o basal cuando estamos más cerca del cuerpo. En la clase anterior ya hemos definido lo que es un insecto, que estaba dentro de lo que es el artrópoda, patas articuladas, que presentaba simetría bilateral, y se veía también a su vez ciertas características que definían lo que es un insecto. Por ejemplo, una de las características que nosotros veíamos que el mismo presentaba 3 pares de patas, como podemos ver aquí, 1, 2, 3 pares de patas, 2 pares de alas, un cuerpo segmentado y diferenciado en 3 tagmas, el tagma cefálico, el tagma torácico y el tagma abdominal. Esto está en portugués, no se asusten, no es que está mal escrito. En donde esas partes estaban bien diferenciadas una de otra, donde el insecto tenía, por ejemplo, en la cabeza 6 segmentos, 3 segmentos en el tórax, y en el abdomen había variaciones, podían ser de 8, 12, incluso 15 en algunos casos. En la clase anterior nos hemos enfocado pura y exclusivamente en el tagma cefálico y en todos los apéndices que nosotros encontramos. Hemos hablado de lo que son antenas, ojos, aparatos bucales. Hemos quedado de acuerdo que la función principal del tagma cefálico era una función del tipo sensorial. Y hemos estado viendo esto que me gustaría que quede claro. Hemos visto cómo se los clasifica los insectos en función del ángulo, que forman el eje principal con el aparato bucal. Por ejemplo, en el punto A eran insectos proñatos, donde tenemos que el aparato bucal forma un ángulo mayor a 90 grados. El aparato bucal con respecto al eje del cuerpo forma un ángulo mayor a 90 grados. Y pugnato hacía referencia cuando formaban 90 grados. Y cuando era el caso de menor a 90 grados, hablamos de un caso de opisthognato. Veamos en ejemplo. Por ejemplo, vamos a repasar de la clase anterior. ¿Este qué insecto es? Eso es una hormiga. Bien, perfecto. ¿Esto que ven aquí ustedes qué es? La antena. Antena. ¿Se acuerdan qué tipo de antena es? Acodada. Bien, acodada. Fíjense el escapo de largo que es y los flagelones recién comienzan aquí formando un ángulo. Tenemos los ojos compuestos. ¿Sí? ¿Qué insecto es? Una hormiga. Es una foto macro. Así le tendrían que ver ustedes en lupa más o menos, con este nivel de detalle. Los insectos no es que los insectos presentan pelos, triquias, espinas, modificaciones del tegumento que incluso sirven a nivel taxonómico. Estamos viendo aquí lo que son los ojos compuestos, ¿sí? Y nos entiende también. La pregunta es, los borradores del periodismo que no lo quieren. Bueno, siguiendo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Esta estructura. El aparato bucal. En realidad todo esto es el aparato bucal, pero específicamente esto que es.
¿Se acuerdan? El labro, perfecto. Aquí en la hormiga ustedes están viendo el labro que es chiquito y esto que está aquí que es bien desarrollado y presenta está sellado en el interior. La maxila. Mandíbula. Las mandíbulas. Mandíbula. Las mandíbulas eran la pieza activa del aparato bucal. He puesto esta foto intencionalmente para que vean, las hormigas tienen esta característica, este tipo de hormigas tienen desarrolladas las mandíbulas y se ven bien características y quería que vean cómo es el asellado interno. En algunos casos a nivel taxonómico son muy importantes porque estos asellados varían según las especies. Pero eso ya muy fino, digamos, es para comentarlo para que sepan. Bien. ¿Qué tipo de aparato bucal es? Picador, suctor. Es un picador suctor. Ustedes están viendo una chincha aquí. En el anterior, ¿cómo lo clasificarían este insecto? ¿Proñato, opistoñato o hipognato? Proñato. Es un proñato. El ángulo es mayor a 90 grados, por eso las mandíbulas están hacia adelante, las pueden ver así. Este sería otro caso, el opistoñato. ¿Es el ángulo formado? Claro, el ángulo que forma el eje mayor del cuerpo con respecto a las piezas bucales. A ver, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Gracias. Este vendría a ser el ángulo mayor del cuerpo y este es el ángulo que forma el aparato bucal. Cuando vos unes estos dos, este ángulo de aquí es menor a 90 grados. A eso hace referencia en la hormiga. No sé si han visto las líneas. En la hormiga, fíjense que las piezas bucales están hacia adelante. El ángulo que forman es mayor a 90 grados. Chico, esto es un poco más difícil. La especie Horser novinelo es una plaga importante del algodón. Es una chinche que afecta el algodón. ¿Qué aparato bucal tiene? No. Proñato, pues, profe. Es un picador. Es un picador suctor y es opistoñato. Lo que pasa es que aquí para lo han preparado quedó hacia adelante. Pero esto que ven aquí ustedes es el aparato bucal, ¿ven? Esto en realidad es el labio. ¿Se acuerdan que el labio formaba un estuche que recubría los estiletes? Aquí en este caso, el estuche está aquí y los estiletes están asomándose por aquí. Aquí se ve un poquito más claro. Esto es Nesara viridula, una plaga, una chincha importante en la agronomía. De nuevo, fíjense el eje del cuerpo y retrayéndose hacia atrás vemos el aparato bucal que es el tipo picador. ¿Qué tipo de antenas están viendo aquí ustedes? ¿Capitada? No. Las capitadas son más exageradas. El engrosamiento es muy brusco. Ustedes lo que están viendo aquí son antenas tipo filiforme, en donde no hay mucha diferenciación. Entonces, como para que tengan una idea, las chinches, por lo general, los Hemiptera heteróptera, presentan características en común. Antenas filiformes y aparato bucal picador. Eso es algo que se respeta en la mayoría de los casos. Los hemípteros presentan aparato bucal picador típico, todo lo que sean chinches, cochinillas, moscas blancas, pulgones, y las antenas de los heterópteros, que es este subgrupo de los hemípteros, presentan antenas del tipo filiforme. En la clase anterior les he mencionado lo que es el aparato bucal chupador en esponja y les he dicho que no hacían daño.
Bueno, hay un caso muy particular de los tábanos, no sé si los conocen los tábanos, que es un problema veterinario. Bueno, estos presentan un aparato bucal chupador en esponja, pero presentan estiletes en el aparato bucal que lastiman a los animales y hacen que salga sangre, y se alimentan de la sangre que sale. Vendría a ser como el roedor suctor, pero el aparato bucal sigue siendo una esponja, no es que presenta una pequeña modificación que permite lastimar. Y la otra que les decía, en la clase anterior les hacía hincapié, que el aparato bucal, aparato bucal es... El chupador en Espiritrón. espiritrompa, es. Exactamente. Yo les comentaba que este aparato bucal no hace daño a las plantas, pero este mismo insecto sufre cambios en su vida y su estado joven es este, y tiene este aparato bucal. ¿Qué aparato bucal es este? Masticador. Masticador. Ustedes están viendo aquí el labro, fíjense, y las mandíbulas bien desarrolladas. Este es Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz. El estado adulto es una mariposa y su estado joven es una larva. La larva es la que genera el daño, no el adulto. Dice, Aquí, ¿todas las larvas tienen aparato bucal masticador? todas las larvas presentan aparato bucal masticador, sí. No me voy a decir todas, voy a decir la mayoría de las larvas. Aquí en biología, en biología sobre todo, cuando vean cualquier materia, referido a temas biológicos, no hay absolutos, siempre hay excepciones. Antes se decía que los únicos que hacían fotosíntesis eran las plantas, me decían en el secundario. Y ahora han salido especies animales que pueden hacer fotosíntesis. Entonces no hay absolutos. Digan la gran mayoría de las larvas, por lo menos las larvas que vamos a ver nosotros en la materia de zoología agrícola, tienen este tipo de aparato bucal del tipo masticador. Ojo, que el aparato bucal sea masticador no quiere decir que sea perjudicial siempre. hay muchos controladores biológicos que presentan aparato bucal masticador, como la larva de Juanita, la larva de los coccinélidos, la larva de las vaquitas serían, que se alimentan de otras especies de plagas. Y ahora esta pregunta, chicos. ¿Qué aparato bucal tiene este insecto? Lameador, ¿no es? ¿Cuál? Lameador. ¿Lamedor? No. Ajá, no. Este es un gorgojo. Está en la familia Curculionidae y se encuentra junto con lo que son el picudo del algodonero, el complejo del picudo de la soja, los gorgojos, las brocas que van a escuchar nombrar muchas veces. Este tiene un aparato bucal masticador. Aquí al final tiene el aparato bucal masticador. Este presenta una prolongación de la cabeza, por la cual salen las antenas, ven aquí. ¿Qué tipo de antenas tenían estos insectos? ¿Se acuerdan que eran muy particulares? Geniculada. Eran genículo, pues se acuerdan que tienen el escapo. Clavada, ¿no? ¿Sí? Claro, genículo clavada. Veían que tenía un escapo y los flagelómeros se iban engrosando levemente. Hay algunos casos donde engrosan bruscamente, ¿no? Era genículo clavada. A este insecto se le dice picudo, pero no confunden. El picudo tiene aparato bucal del tipo masticador, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que es el tema de daño. Bien, chicos, con eso hemos hecho lo que era el repaso del tema cefálico. Vamos a seguir con la siguiente porción del cuerpo. Como hemos visto anteriormente, el insecto se divide, le he puesto en castellano aquí, me estoy dando cuenta.
el insecto se divide en 3 tagmas. Hemos visto el tagma cefálico con sus porciones y ahora vamos a enfocarnos en lo que es el tórax. El tórax, como les mencionaba, está compuesto por solamente por 3 somitos. Perdón. Estos, en general, nos podemos decir que contienen en esta parte, en estas 3 partes, encontramos lo que es las patas y las alas. Podemos encontrar otras cosas como espiráculos, pero principalmente los apéndices que vamos a encontrar aquí son patas y alas. En función de eso, ¿qué función cree que tiene el tagma torácico? Movilidad. Es movilidad, es la parte locomotora. Entonces hemos visto que la parte de la cabeza es una parte sensitiva, el tórax es más de la locomoción de los insectos y el abdomen ya vamos a ver para qué es. El punto de unión entre el tórax y la cabeza, que viene a ser esta sección de aquí, es una membrana. Esa membrana se llama cervix. En algunos lugares tiene otros nombres que dependen de la bibliografía, pero algunos incluso puede decir que es cervix o cuello, pero algunos les dicen, no me sale el nombre, cefalotorácica, cefálico-torácica, porque es el punto, es una membrana que une la cabeza con el tórax. ¿Para qué creen que es esa membrana? El mismo nombre les dice que he dicho cervix o cuello. Para movilidad de la cabeza. Claro, como veíamos, los segmentos de la cabeza están fusionados y no tienen movilidad. Si eso estuviera fusionado directamente con el resto del cuerpo, no tendría esa movilidad y el insecto tendría un movimiento acotado de la cabeza hacia los lados. Si bien le da movilidad, no le da mucha, ¿no? Eso no le da algo de movilidad que no tendría si fuera rígido. El tórax, a diferencia de la cabeza, presenta algo de movilidad. Cuando vean los insectos en los prácticos, van a notar la diferencia entre los 3 tagmas. Principalmente por eso van a poder diferenciarlos, porque van a poder ver las regiones más fácilmente. Al tórax, ustedes lo pueden dividir según los segmentos. Cada segmento tiene un nombre. Al primer segmento del tórax se lo denomina protórax, al segundo mesotórax y al tercero metatórax. Ahora bien, a su vez podemos hacer otra diferenciación más. El tórax se lo puede dividir en lo que son llamados arcadas. Las arcadas, pues, tenemos una arcada dorsal. ¿Se acuerdan qué era el dorso? Era la parte de arriba, ¿ven? La arcada dorsal o superior, la arcada inferior o ventral y una arcada lateral. Inge, ¿puedes repetir eso, por favor? Bien. Al tórax ustedes lo pueden dividir en arcadas, que vendría a ser, si ustedes hacen esta división a lo largo, van a tener una arcada superior o dorsal, una arcada inferior o ventral y una arcada a los laterales. A ver. Gracias. Entonces, estas arcadas llevan un nombre específico. Veamos este cuadrito. Le pongo este cuadrito como para que más o menos se ubiquen. Hemos visto que el primer segmento del tórax se llama protórax. Lleva la terminación pro. El segundo segmento del tórax se llama mesotórax. Lleva
la terminación, el comienzo de la palabra empieza con mesotórax. Y la tercera, metatórax. Y a su vez, tenemos lo que son las arcadas. La arcada dorsal o superior lleva el nombre de noto. La arcada inferior o ventral lleva el nombre de esterno. Y ambas están unidas por las arcadas laterales que se dicen pleuras. Esto tiene su justificación, chicos. Es muy complicado, pero tienen que saber esto. Y la combinación de estas da las distintas partes del tórax. Por ejemplo, si yo les digo el pronoto, me estoy refiriendo a la arcada superior del primer segmento torácico. Si les digo el mesoesterno, me estoy refiriendo a la arcada inferior del segundo segmento. En las pleuras, eso es algo que no había dicho, en las pleuras, en el primer, segundo y tercero, se depositan los 3 pares de patas. El primer par en el primer segmento, el segundo en el segundo y el tercero en el tercero. Pero las alas, que hemos dicho que eran 2 pares de alas, el primer par se deposita en las mesopleuras y el segundo par en las metapleuras. O sea, fíjense aquí, en el primer segmento, segundo segmento, tercer segmento del tórax, tenemos lo que son las patas. El segundo segmento tenemos el primer par de alas y el segundo segmento, el segundo par de alas. Así quedaría un esquema de lo que es el tórax de los insectos. No se asusten, esto sí tiene su justificación. Es más sencillo de verlo. Pero el pronoto a su vez, hemos visto que tenemos el tórax. Tenemos el pronoto, el mesonoto y el metanoto. Tenemos las pleuras, propleura, mesopleura y la metopleura. Y tenemos los proexternos, mesoexterno y metaexterno. El primer segmento torácico presenta a su vez divisiones. Por ejemplo, el pronoto se puede dividir en un preescudo, en un escudo, en un escutelo y en un posescutelo. Eso, ¿por qué les digo, chicos? Porque en hemíptera, en la parte de chinches, esta parte toma mucha importancia porque son estas membranas más o menos desarrolladas las que permiten identificar familias. Por ejemplo, hay familias que tienen el escutelo completamente desarrollado y cubren todo el abdomen. Y esa familia se llama escutelaridad por el nombre del escutelo. Algunas veces algunas familias presentan el escudo muy desarrollado, el escutelo, perdón, muy desarrollado, triangular, que llega hasta la base de las alas. Otros no, que es más corto. Ya vamos a ver con imagen para que vean. Eso es en cuanto al pronoto. En las pleuras, en las propleuras, podemos hacer la diferencia en lo que es episterno y epímero. Episterno y epímero. No se complican mucho, pero existe esa diferenciación. Fíjense, ahí está marcado en dónde van insertas las patas y en dónde van insertas las alas. El primer par en la mesopleura, el segundo par en la metapleura, las alas y las patas insertan en las pleuras de cada segmento. Y el proexterno también tiene otros nombres. Proexterno, no me está saliendo el nombre. Preexterno, basisterno y posexterno. Pero ese como que no va a ser tan complicado para que vean.
Aquí vemos lo que es un segmento de lo que es el segundo segmento del tórax, lo han separado completamente de una langosta. Las langostas son muy morfológicas para hacer estas diferenciaciones. Y ustedes lo que ven es cómo se ubican las patas, es lo que quiero que quede claro, las pleuras, que inserta las patas en la cavidad coxal. Y aquí donde empiezan los procesos alares, donde se depositan las alas. Si ustedes ven aquí está el pronoto, el mesonoto sería esto en realidad, donde tienen el preescudo, el escudo, el escutelo y el posnoto, o posescutelo. Es complicado, pero porque, bueno, aquí lo van a ver en los insectos, ustedes van a ver eso, un protórax, un mesotórax y un metatórax, y bueno, y alguna vez se ve un tímpano en el abdomen. ¿Pero por qué? Estas son dos especies pertenecientes al complejo de chinches, que afectan a la mayoría de los cultivos oleaginosos principalmente. Cuando tengan cultivos referidos a granos o semillas, su mayor problema en la parte de floración en adelante van a ser problemas de chinches. Con su aparato bucal picador les afecta el grano. Afecta soja, afecta girasol, alfalfa para semilla. Estas chinches de la familia son de la misma familia, Pentatomidae. Y son dos especies distintas. ¿Ustedes notan cuál es la diferencia que tienen? ¿Las ven completamente ¿El iguales? largo de las antenas? No, es algo mucho más característico que está ahí a la vista. Esta de la izquierda es Nesara viridula, y esta es Piezodorus guildini. Son todos Aparte chinches de los diferentes. colores. Los colores. Nesara es completamente verde. Una chinche completamente verde. Y Piezodorus presenta la característica, más allá de la diferencia de tamaño, van a ver que es verde, y en esta porción presenta una coloración oscura. ¿Esto qué es, chicos? El pronoto. Aquí están viendo lo que es el escutelo, que llega hasta aquí. Fíjense qué largo que es, hasta la base de las alas. Aquí lo mismo, ¿ves? El escutelo muy desarrollado. El escutelo pronoto. sería, disculpen, sería como ese Sí. triángulo que se forma. Claro. Aquí tienen el pronoto. Fíjense, el pronoto sería esto. A ver, vamos a ver si lo puedo dibujar como para que lo puedan ver bien. El pronoto llega hasta los ojos, ¿ves? El pronoto sería esto de aquí. Fíjense el desarrollado que tiene el pronoto. Y más adelante tiene el escutelo, que está bien desarrollado. Llega hasta la base de las alas. Esa es una característica que tiene. El pronoto llega hasta los ojos en la familia Pentatomidae. Fíjense aquí el pronoto presenta esta coloración de aquí, ¿ven? Toda esta parte. Y después tienen el escutelo, que es esto. Bueno, el escutelo también presenta estos dos puntitos negros, que es típico. Y las alas son las partes membranosas de las alas son muy transparentes, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos alas. Por eso estamos hablando de todas estas características, chicos. No es porque les quiero complicar la vida, sino porque muchas veces para la identificación de ciertas especies que son plagas problemáticas es necesario hacer esta diferenciación para que ustedes puedan ver. Este es de la familia Bostrichidae, es un coleóptero, es plaga de granos almacenados. Si alguno
alguna vez encontró gorgojos en el arroz o en la polenta o en la despensa de su casa. Habrán encontrado uno de estos, por ejemplo. Hay distintos, ¿no? Pero esta es una familia, Bostrichidae. Y esta es la característica que presenta, es que presenta el pronoto que es loboso. Fíjense qué característico que es el pronoto, ¿lo ven? Es bien desarrollado. Es tan desarrollado que parece que fuera la cabeza, pero en realidad es el tórax, que está, la parte superior del tórax, que está muy desarrollada. Fíjense cómo coincide con las patas. Ay, perdón. Y la cabeza está inclinada hacia abajo. La mayoría de los coleópteros son del tipo prognato. Este podríamos decir que es uno de los pocos que puede llegar a ser hipognato. Si bien aquí la foto nos ayuda, en el reposo forma un ángulo de 90 grados por esta misma prolongación del tórax. Aquí algunas veces cuando vean en taxonomía, debe decir el pronoto es más angosto que la cabeza. Fíjense el pronoto como es aquí. Y aquí tenemos la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Que el pronoto sea más o menos desarrollado, ¿eso de qué depende? O sea, ¿qué función tiene? No sabría decirte en este momento cuál sería la justificación de cada uno. En el gorgojo parecía protección o algo así, pero no sé si está relacionado con eso, digamos. Como protección de la cabeza. La verdad nunca me he puesto a analizar eso. Los insectos presentan muchas modificaciones y a veces quedan como vestigios. La verdad nunca he encontrado una función específica del pronoto, salvo en algunas partes, pero son modificaciones que tienen estos insectos. La verdad nunca me he puesto a ver el por qué. Buen día a todos. Cristian, bueno, un poco en la línea en la que vos estás planteando la respuesta, sin duda que hay un proceso evolutivo que ha ido no solo diferenciando especies a partir de un tronco común, lo que da lugar a especies, subespecies, biotipos, etcétera, sino que con el largo desarrollo, fíjense, este es un grupo, el de los insectos, que tiene una larga presencia en nuestro planeta. Es más, todos se animan a visorar a que van a ser los últimos organismos que se encuentren en el planeta una vez que desaparezca la especie humana, ¿no? Entonces hay un proceso de adaptación evolutivo que justifica todo ese tipo de estructuras y diferenciaciones, pero también, y sobre todo lo que es la función, ¿no? Sobre ese tema, sobre esa expresión que dicen que la función hace al órgano, y recuerden ustedes que no solo es lo que vemos, sino lo que no vemos internamente. Toda la estructura sirve también de la inserción muscular interna que tiene para determinados movimientos, la fuerza que desarrollan, por ejemplo, las mandíbulas en algunos de los insectos. Ustedes pueden, no sé si han jugado alguna vez, pero hay ortópteros que prácticamente una vez que toman algo con las mandíbulas no lo sueltan y pierden la cabeza. Si uno los tira muy de golpe, eso significa que tiene una estructura cefálica muy fuerte, o sea, con los músculos, la estructura cefálica que movilizan las mandíbulas son muy fuertes en relación a otras partes del cuerpo. En este caso hay una membrana cefalotorácica más débil y por eso se desprende la cabeza. Pero básicamente hay un proceso evolutivo que conduce a el fortalecimiento, el fortalecimiento
o el desarrollo en particular de alguna de las áreas, ¿no? Eso, por ese lado, vamos a encontrar la justificación, como el de las patas largas, para los predadores, etc. Entonces, desde ese punto de vista es que tenemos que justificar estas estructuras que obviamente nos sirven a nosotros fundamentalmente con justificativos taxonómicos, ¿no? Normalmente no usamos el conocimiento de esas estructuras con otros propósitos. Simplemente vemos un insecto y de acuerdo a sus características generales, los taxónomos lo identifican y después, bueno, queda para nosotros identificarlo más sencillamente una vez que ha sido reconocida la especie a la que pertenecen. Sin embargo, actualmente con nuevas técnicas y instrumental científico, se van reconociendo algunas funcionalidades de esas estructuras o de los productos que sintetizan estas especies. Por ejemplo, el caso típico es de las arañas, ¿no? Que hay quienes estudian en detalle las características de la seda y pueden llegar porque proporcionalmente son una estructura, por más que nosotros lo rompamos fácilmente el armado de la estructura de una araña, la tela de araña, pues relativamente son altamente fuertes. Entonces hay gente que está estudiando la composición, el metabolismo, etcétera, como para sintetizar esas mismas estructuras. Lo mismo pasa con la seda sintética, ¿verdad? Bueno, y así vamos justificando no solo o comparando en la naturaleza estructuras que pueden eventualmente servirnos a nosotros como modelos que pueden ser adaptados a, por ejemplo, a las formas que puede tener un auto o algún otro dispositivo, copiando de la naturaleza lo que ha ido evolucionando con el tiempo y desarrollando estas estructuras. Nada más, chicos. Puedes seguir, Cristian. Bien. Antes que de todo, sí, como dice el ingeniero Lobos, a ciencia cierta las modificaciones dependen de la funcionalidad muchas veces y a veces son vestigios evolutivos que han quedado de funciones anteriores que a lo mejor en estos insectos ahora no tienen mucha funcionalidad, como vamos a ver más adelante con otros apéndices. Después de haber visto todo esto del tórax, como estamos viendo con sus partes, vamos a enfocarnos en lo que son los apéndices torácicos. Nosotros hemos mencionado que había dos tipos de apéndices en el tórax, patas y alas. Si tenemos que analizar la pata de un insecto, nosotros vamos a ver una estructura general así. Esta es la estructura básica de una pata. La gran mayoría de los insectos presentan este tipo de patas, en donde hay una coxa, que es el punto de unión de la pata con el cuerpo, es el primer segmento que se desprende del cuerpo, o sea, el cuerpo está aquí. Un trocánter, que le da cierta movilidad, fémur, una tibia, los tarsos, que están compuestos por tarsómeros. Se les menciona tarsómeros porque tienen vinculación propia, son independientes entre sí. Y bueno, las uñas, que son estructuras ya pretarsales. Aquí vemos de nuevo, aquí se ve mejor la coxa, cómo se une con lo que es el cuerpo. El trocánter, que puede ser simple o bisegmentado en algunos casos, son casos de especies. El fémur, la tibia, los tarsos, con sus tarsómeros, y el pretarso, donde encontramos lo que es la uña. La uña y otras estructuras pretarsales. De las estructuras pretarsales se puede mencionar
de importancia taxonómica varias, pero las principales son estas. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en algunos insectos ustedes van a encontrar una almohadilla impar que está sola en medio de las uñas, al final de la pata. En los tarsos van a ver que en medio de las uñas sale una sola almohadilla. Eso es un arolio. Se denomina arolio. A veces pueden encontrar dos almohadillas solas, o sea, pares. Esas son el pulvillo, que puede venir solo o puede venir acompañado por una tercera estructura que está en el medio, llamada empodio. Y el empodio puede venir en forma de un pelo o en forma de una almohadilla. Esto tiene función principalmente taxonómica para identificar a familias en cierto nivel. No tiene tanto, más allá de eso, es una estructura que tienen que conocer. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que en medio de las uñas tienen un solo almohadilla grande. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Laboral, Inge? Sí, el arolio, muy bien. En el insecto real, ustedes cuando corten la pata van a encontrar esto, una coxa, el trocánter, el fémur, la tibia y el tarso. Y cuando miren más cerca de los tarsos, van a ver los tarsitos, o tarsómeros en realidad, esto está mal. Algunas estructuras como este ungífero, que no importa, las garras, uñas, y en el medio el arolio, fíjense que es chiquitito aquí. Son estructuras que están ahí. Ahora, ¿todas las partes son iguales? No. La que les mostraba hace rato era un modelo básico en donde no había gran diferenciación. Pero hay distintos tipos de patas. Vamos a empezar a ver cada una. Por ejemplo, el modelo básico, como les decía, en donde viene la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, los tarsómeros, ahí está la uña y un arolio, en donde no ven diferenciación en lo que es el fémur de la tibia, son más o menos del mismo tamaño. No, por lo general son más alargados, son más cortos. Estos son ejemplos típicos de las patas caminadoras. Las patas caminadoras que están presentes en la gran mayoría de los insectos. Por ejemplo, Spodoptera frugiperda, de nuevo, les muestro los 3 pares de patas de las mariposas, de lo que son de las lepidópteras, tanto mariposas como polillas, presentan este tipo de patas en los 3 pares. Las chinches, los que son hemípteros, la gran mayoría presenta en las patas de tipo caminadora, fíjense, donde no hay una diferenciación del resto del cuerpo. Las hormigas, esta es una plaga importante, Acromyxes, creo que es el nombre, si mal no me acuerdo, en donde fíjense las patas bien desarrolladas para caminar. Y la mayoría de especies predatoras, como mencionaba el ingeniero Lobo, tienen patas que son más largas y les permiten una movilidad mucho más rápida. Son patas caminadoras para algunos autores, y otros autores directamente las separan y las mencionan como patas corredoras. Eso ya depende de qué bibliografía tomen, van a hacer esa diferenciación entre patas caminadoras y patas corredoras, pero no, para mí siguen siendo lo mismo, en donde no hay una diferenciación clara. Lo único que varía en las corredoras, que es un poquito más largo, el fémur, si no me equivoco, creo que toman como referencia eso, pero bueno, es para que sepan que hay. Ahora vemos otro tipo de patas en donde ustedes están viendo que el fémur está bien desarrollado. ¿Ven? Está la coxa, que está unida aquí, el trocánter, el fémur bien desarrollado, las tibias largas también, y los tarsómeros que hacen como apoyo. Esta es la pata del tipo saltadora. Es típico de los ortópteros.
El tercer par de patas de los ortópteros, que es un orden de importancia agrícola, presentan este tipo de patas. Fíjense, el primero y segundo par de patas es del tipo caminador y el tercer par es del tipo saltador. Aquí vemos este Esquitocerca cancellata o americana, como le decían antes. Esta es la tucura quebrachera, que no me estoy acordando el nombre. Eulophis, creo que es el nombre. No me estoy acordando el nombre de la tucura quebrachera. Eutrophida cristata. Muchas gracias. La tucura quebrachera, fíjense, también presenta esto. Primer, segundo par de patas del tipo caminador. El tercer par de patas saltador con un fémur bien desarrollado. En los grillos, otra vez lo mismo. Y muchas veces estas patas saltadoras presentan relieves con los cuales los insectos, los ortópteros hacen ruido frotando el fémur con el primer par de alas. En este caso, bueno, aquí el grillo tiene otra modificación que es aquí entre los tegmen, choca, no es tan... Pero fíjense que el tercer par de patas es del tipo saltador. Otra pata que es muy modificada es la perteneciente a la del grillo topo. Ustedes cuando vean un grillo topo, que es un insecto que plaga más que nada las canchas de fútbol, donde tienen césped, y en algunos lugares donde tienen hortícolas, porque afecta lo que son raíces, van a encontrar una pata que es sumamente modificada, que es la pata cavadora. Esta pata cavadora presenta modificaciones muy marcadas. A ver, si se fijan, bueno, esto es un tímpano, tiene lo que es la coxa muy desarrollada, el fémur, que es bien grande, esto de aquí lo que están viendo es la tibia, y cada uno de estos son los tarsómeros que se han ido desarrollando. La pata está completamente modificada y hace y cava con ayuda de las tibias, con los tarsómeros. La especie de muy importancia, bueno, el que se menciona mucho para el tema de césped es Scaperticus vicinius. Hay otra especie del mismo género con distintas especies que no me acuerdo cuál es. En donde aquí está el dibujo, esto buscaba para mostrarles, donde fíjense la coxa, que viene a ser que está aquí unida, está bien desarrollada, un fémur corto y robusto, una tibia bien desarrollada, forma de paleta, y los tarsos como si fueran dedos que ayudan a cavar. Que viene a ser lo que están viendo aquí, ¿ven? He puesto mal la imagen. Este es otro caso más, es un caso muy particular de tipo de patas, en donde las uñas y el tarsómero serían, sí, tarsómero, se unen para agarrarse. Esto es un piojo. Este es el tipo de pata del tipo escansora, en donde ven el tarso, está desarrollado y es una uña grande con la que se agarra la tibia, el fémur, el trocante, el coxis se ven bien normales, pero el tarso y la uña son lo principal que está modificado. ¿Sí? ¿Cómo se llama, profe, de ese tipo? Escansora. Es una pregunta. Fija. Sí, Del grillo topo. sí. ¿Tiene el tercer par de patas saltador? Ah, bien, eso no había hecho referencia, gracias. El grillo topo también es un ortóptero. Y fíjense, el primer par de patas es del tipo cavador, el segundo par es del tipo caminador, el tercer par de patas, por orden se lo menciona como saltador, pero no lo usa tanto para saltar, sino para empujarse cuando cava. Fíjense cómo tiene el fémur bien desarrollado, no tan desarrollado como otras especies, pero sí es, se lo menciona como saltador, pero no, si bien salta
es medio raro que salte. Lo usa más para ayudarse a cavar. Gracias, Fede, creo que. En este caso, en el piojo, los 3 pares de patas son del tipo escamsora, que es típica de los piojos. Y este tipo también particular del tipo recolectora, en donde el primer par y el segundo par de patas de las abejas, principalmente de la familia Apidae, donde están las abejas, presenta el tercer par de patas, el primer par y el segundo par es caminador. El tercer par presenta unas modificaciones muy importantes con lo que se ayuda a la que es la recolección de polen. Si alguna vez han visto alguna abeja, le han prestado atención, van a ver que ellas siempre acumulan pelotitas en el tercer par de patas. Eso es el polen que va recolectando y va llevando a la colmena. Vemos lo que es la coxa, el fémur, la tibia. Esto que ven aquí, esta estructura grande que ven aquí y aquí, es el primer tarsómero o basitarso. Y después tiene el resto de los tarsómeros. El primer tarsómero, el resto de los tarsómeros, la tibia, tanto la tibia como el primer tarsómero es en donde acumula el polen. Aquí está la imagen, fíjense. Tiene la coxa, que está aquí, el trocánter, que está escondido, que ven esto de aquí, el fémur, la tibia que ya presenta estas modificaciones, estos pelos para acumular el polen, y el basitarso. Esto es lo principal donde van a ver que acumula el polen. En el resto del cuerpo también, pero la mayor acumulación la hace aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Dije el primer tarsómero que se llama basitarso. Sí, basitarso se lo menciono. Ay, gracias. De nada. Bien. Son las 9. ¿Hasta qué hora tenemos hoy, chicos? Hasta las 11:30, ¿verdad? Sí, profe. Bien. ¿Quieren seguir o quieren hacer un recreo? Un recreo. Bueno, vamos a hacer un recreo. Son las 9:10. ¿Quieren seguir 9:15, 9:20? Es mucho lo que queda, Inge, Queda alas y abdomen. Podemos hacer un recreo más después de alas, porque es un tema medio larguito, y abdomen ya es más corto. Recording stopped. Bueno, 5 minutos entonces. 5 minutos, terminamos antes. Bueno, nos vemos 9:15, entonces 9:10, 9:15 nos vemos.